Alguna cosita acá. Espérenme un momentico, allá dejé compartir. Yo reviso. Voy a cerrar esta y voy a dejar solo esta. Me informa si están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, recordemos que la semana pasada pues estábamos hablando del grupo E, estábamos hablando de cómo se producía la hemoglobina y habíamos quedado más o menos por acá, que eran los genes donde se generan las diferentes cadenas de globina. Recordar que tenemos el grupo E, que lo habíamos visto acá. Recuerden ustedes, acá habíamos hablado que el secreto del sabor estaba en esta enzima, la alaninoaminosintetasa, que era la que permitía hacer el anillo pirrólico, y que ese anillo pirrólico después se condensaba en un anillo tetrapirrólico, y que este anillo tetrapirrólico después sufría modificaciones en sus radicales hasta generar el grupo que va a pegarse al hierro para generar el grupo E. Habíamos hablado de que habían dos formas de regular la síntesis de este grupo, que cuando había una baja de la tensión de oxígeno se producía la eritropoyetina y entonces esto generaba una síntesis del grupo M, pero que cuando había una muy buena cantidad de grupo M era un factor negativo para la síntesis de la enzima alaninoaminosintetasa y por lo tanto se dejaba de producir el grupo M. Y que la otra forma, digamos, de regular es que recuerden que este grupo M se tenía que ir a unir al grupo de la globina. Entonces, en el momento en que tenemos una buena concentración de grupo M, ese es una señal para que se genere RNA, para que se generen las cadenas de globina y se pueda llevar a cabo la unión de la hemo y la globina. Estos, como les digo, son los genes asociados a las cadenas de globina. Recordemos entonces que en la vida fetal tenemos estos tipos de cadenas, los alfa y los gamma. En el adulto tenemos dos tipos de hemoglobina, la A y la A2. También tenemos un poquitico de hemoglobina fetal, pero principalmente estas dos, la A y la A2, que están formados por las cadenas alfa y las cadenas delta y las cadenas alfa y las cadenas beta. Y aquí ustedes ven los cromosomas. En el cromosoma 11 y 16 es donde se encuentran los genes asociados para la producción de las cadenas de globina. Bueno, esta tablita también la habíamos visto la semana pasada, los diferentes tipos de cadenas y el estado. En el adulto principalmente tenemos las cadenas A y A2 y tenemos algo de la hemoglobina fetal. En la vida fetal tenemos estas dos hemoglobinas fetales con estas cadenas y hay otras en el embrión, en los primeros desarrollos de la vida embrionaria. Entonces tenemos estas cadenas de globina que poco a poco se van transformando después en estas cadenas cuando ya, digamos, está el feto completo. Entonces se genera la hemoglobina fetal. Y ya en estados de enfermedad como las talasemias, entonces se generan unas hemoglobinas con unas cadenas. Mire que esta no tiene sino un solo tipo de cadena, que están haciendo falta las cadenas alfa generalmente.
Entonces, se generan unas hemoglobinas, digamos, patológicas, pero es una forma que tiene el cuerpo de tratar de buscar sobrevivir, digámoslo así, y de compensar la pérdida de las cadenas. Entonces, obviamente, como les decía la semana pasada, estas talasemias pues son enfermedades graves generalmente y sobre todo las talasemias homocigotas, porque estas son enfermedades genéticas, pueden ser hasta incompatibles con la vida. Bueno, nosotros en el laboratorio, ¿qué hacemos? Nosotros en el laboratorio, para medir la hemoglobina, hacemos una reacción química entre el grupo heme y el cianuro para producir cianometahemoglobina. Esa cianometahemoglobina nosotros la podemos medir en un espectrofotómetro, en un equipo a 540 nanómetros y con un control o estándar podemos determinar la concentración de hemoglobina. Aquí es importante recordarles que los equipos automatizados hacen esta reacción u otra para poder medir la hemoglobina. O sea, la hemoglobina la mide directamente el equipo a través de lectura a 540 nanómetros o si se hace por carboximetil, por duodetil sulfato de sodio, también se le da una longitud de onda determinada. Este es el nuevo método, se utiliza lauril sulfato de sodio, ya no se utiliza el cianuro, pues que ustedes saben que el cianuro pues obviamente es tóxico y esta cianometahemoglobina pues obviamente contamina el medio ambiente, entonces hay otro método que es por lauril sulfato de sodio. Los equipos automatizados pues ya trabajan generalmente con este reactivo, precisamente porque es un reactivo libre de cianuro, porque no causa daño al medio ambiente, porque tiene menos interferencias con lipemias, ictericias y otras causas que pueden generar una alteración en la medición de la hemoglobina. Generalmente lo que sucede aquí es que este lauril sulfato de sodio se une, perdón, el hierro une el lauril sulfato de sodio y al hacer eso cambia la valencia del hierro de +2 a +3 y entonces se puede hacer una lectura de ese complejo del hierro +3 más el lauril sulfato de sodio a 580 nanómetros. Entonces eso es lo que hacen los equipos. Y aquí recordarles a ustedes que hay una prueba en el laboratorio que se denomina la hemoglobina glicosilada. Esa prueba no es para mirar anemias. Recuerden, esta prueba se utiliza como diagnóstico y como seguimiento de los pacientes que tienen diabetes. La hemoglobina del adulto es esto que ustedes ven aquí. Todos nosotros adultos tenemos 0.5% de hemoglobina fetal, 97% de hemoglobina A y 2.5 de hemoglobina A2. Esta hemoglobina A, que es la que está en mayor proporción, cuando la glicemia, digamos, no cuando la glicemia está presente, siempre, como nosotros siempre tenemos glicemia, entonces un porcentaje de esta hemoglobina se va a glicosilar. ¿Qué quiere decir? Que va a capturar residuos de glucosa y los va a pegar a la hemoglobina. O sea que todos nosotros tenemos una concentración en sangre de hemoglobina glicosilada. Generalmente el valor de referencia es menor de 6. O sea que si tenemos menor de 6 de hemoglobina glicosilada es porque nuestros niveles de glucosa han estado en los niveles normales y pues por lo tanto por eso sirve para el seguimiento del paciente y el tratamiento y también para hacer un diagnóstico. Cuando la persona tiene glicemia mayor de 120, entonces estos valores de hemoglobina glicosilada o tiene picos de glicemia, digamos que normalmente la tiene en 120, pero después le da un pico de 200 y después le baja nuevamente a 120 y después le da uno de 180. Entonces esos porcentajes de hemoglobina glicosilada empiezan a aumentar.
Entonces, generalmente en los pacientes diabéticos están por encima del 6%. Y por eso les decía que esa es una técnica que se utiliza para el seguimiento de los pacientes diabéticos. ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo primero que nosotros hacemos en el laboratorio es que cogemos el glóbulo rojo y lo rompemos. Ustedes saben que romper un glóbulo rojo es muy sencillo, es ponerlo en una solución hipotónica. Y entonces, miren ustedes, esta es la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína cuaternaria porque tiene 4 residuos o 4 cadenas de globina. Y esta que ustedes ven aquí como con esta Y sería la hemoglobina glicosilada. Miren, esta que ustedes ven aquí, este hexagonito sería la hemoglobina glicosilada. Entonces, yo puedo adicionar un anticuerpo que me reconozca la glicosilación de la hemoglobina. Y después adiciono un anticuerpo y eso me da un color y yo lo puedo medir. Eso sería una forma, digamos, enzimática, que es la que tenemos aquí. O puedo hacer un anticuerpo para que se me genere una malla. Como ustedes ven aquí, miren que todos los anticuerpos están pegaditos unos con otros y esto lo puedo medir a 700 nanómetros. O sea que siempre necesito un anticuerpo, que es lo que me le da especificidad a la reacción, para reconocer la hemoglobina que está glicosilada. Y lo puedo medir como una partícula, esto sería como si fuera una partícula, o lo puedo medir por color. En este caso sería enzimático y en este caso sería a través de partícula. Cualquiera de las dos técnicas es muy buena. Cuando ustedes lean y les informen hemoglobina glicosilada por el método de turbidimetría, es este, que se unen todos los anticuerpos, forman una malla, esa malla se observa como si fuera una partícula y se mide la turbidez. Esto se llama nefelometría o turbidimetría. Y si se hace enzimático colorimétrico, entonces ahí le dirá en el reporte hemoglobina glicosilada, método enzimático colorimétrico. En el método enzimático colorimétrico también se rompe el glóbulo rojo. Lo que pasa es que en este caso, si se hace una degradación de la hemoglobina, queda la valina, que es el aminoácido que está glicosilado dentro de la hemoglobina. Esta valina, ¿por qué permanece? Porque como está glicosilada, la proteasa no la puede romper. Entonces, esta valina glicosilada se utiliza una enzima que produce peróxido de hidrógeno y este peróxido de hidrógeno produce un color. Entonces, esta es una reacción enzimático-colorimétrica y esta es una técnica de turbidimetría. Si hay preguntas, me pueden hacer. Bueno, esto ya lo habíamos visto la semana pasada también, que es el catabolismo del hemo. Entonces, recuerden que allá en el macrófago del sistema retículo endotelial pasan varias cosas. Primero, se rompe obviamente la membrana del glóbulo rojo, entonces sale el grupo heme. Ese grupo heme después se oxida y produce la biliverdina, y esta biliverdina reductasa produce la bilirrubina indirecta. Recuerde que es insoluble. Y por otro lado, mire que aquí se captura o no se captura, se extrae el hierro del grupo heme. Lo que yo les decía la semana pasada, el hierro tiene que reutilizarse, el hierro no se bota, el hierro tiene muy pocos mecanismos de control y de reducción, digamos, al interior del cuerpo, entonces este hierro se reutiliza. Esta bilirrubina indirecta se pega a la albúmina, llega al hígado, donde es unida al ácido glucurónico, y ese ácido glucurónico entonces le permite, puede ser mono o diglucuronido, le permite que se vuelva soluble, sale por vía biliar, llega a la bilis y después llega al intestino. Esto pues ya lo habíamos visto la vez pasada. Si tienen preguntas, me las tienen que hacer porque yo estoy viendo aquí solo la pantalla, no estoy viendo el chat. Entonces aquí lo mismo.
Tenemos el glóbulo rojo que dura más o menos 120 días, ya eso lo hablamos la semana pasada. Aquí está el macrófago en el sistema retículo endotelial. Ese grupo E, a través de la vitamina C, se puede eliminar el hierro, se produce la biliverdina, que es abrir ese grupo E, y después esa biliverdina reductasa, como habíamos dicho la semana pasada, mire, se hace un aumento en los hidrógenos en este carbono, a esto lo llamamos bilirrubina indirecta, va por albúmina, llega al hígado, en el hígado se hace una conjugación con el ácido glucurónico y entonces puede llegar por vía biliar, llega al intestino. Entonces me repite, por favor, desde la vitamina C. Tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo llega al sistema retículo endotelial. Se rompe el glóbulo rojo, obviamente. La globina es degradada en aminoácidos y esos aminoácidos se reutilizan. Algunos se pueden degradar y generar urea o generar ácido úrico o productos de degradación de los aminoácidos. Después ese grupo E, a través de cofactores como la vitamina C permiten, y la enzima hemooxigenasa, permiten sacar el hierro del grupo E, que es esta parte. O sea, se necesita un cofactor que es la vitamina C, tenemos una enzima que es la hemooxigenasa y entonces se saca el hierro del grupo E y además a través del NADPH se pega un hidrogenión aquí con la bilirrubina reductasa en este carbono. Esa unión de ese hidrogenión que venía del grupo E, que primero se llamaba biliverdina y que después se le pega este hidrogenión, lo llamamos bilirrubina indirecta. Estas dos moléculas son exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo E o hemina? Aquí es hemina porque todavía tiene hierro y como ya se le quita el hierro, entonces se llama biliverdina. Esta biliverdina frente a esta bilirrubina indirecta, la única diferencia es este hidrogenión que se pega acá. Entonces, ya esto pasa a sangre, es transportado por la albúmina, llega al hígado y en el hígado entonces se hace una unión o se hace una combinación de la bilirrubina con el ácido glucurónico. Puede ser un solo grupo glucurónico o dos grupos glucurónicos de ácido glucurónico, entonces mono o diglucuronido. Y entonces eso permite que la molécula ya sea soluble, entonces pasa a la bilis y llega al intestino. Aquí más o menos lo que pasa con la bilirrubina. Cuando la bilirrubina viene por la albúmina, hay un receptor a nivel del hepatocito que le permite la entrada, este sería el hepatocito, al hepatocito y dentro del hepatocito entonces se lleva a cabo la conjugación con ácido glucurónico y después a través de vía Golgi salen vesículas para llegar a la bilis y ya llega al intestino. Esto también lo hemos visto la semana pasada, que la bilirrubina directa es esta molécula unida con el ácido glucurónico, mono o diglucuronido. Y aquí pues es más o menos el mismo, digamos, el mismo, todo el proceso, pero ¿dónde ocurre? Entonces, en el macrófago se saca el hierro y se genera la bilirrubina no conjugada. En el hígado se produce la bilirrubina conjugada y se pasa al intestino para que esa bilirrubina conjugada entonces produzca los diferentes pigmentos que conocemos gracias a el metabolismo bacteriano. Entonces, esta bilirrubina conjugada después se va a generar varios urobilinógenos y esos urobilinógenos producen urobilina o estercobilina y son los que le van a dar el color a las heces o a la orina. Entonces, aquí lo mismo. Aquí teníamos la bilirrubina directa,
se generan los urobilinógenos y por el metabolismo de las bacterias se puede producir estercobilina u urobilina. Y eso ya se elimina por orina o se elimina por heces. Entonces, en el intestino, las bacterias forman urobilinógenos, las urobilinas se eliminan con las heces, una parte de los urobilinógenos se reabsorben y se eliminan por la orina. Entonces, aquí ya como el muñequito completico. Sistema retículo endotelial, se degrada la hemoglobina, se saca el hierro, pasa al hígado, en el hígado se conjuga la bilirrubina, del hígado pasa entonces por vía biliar, llega al intestino, en el intestino entonces se generan las estercobilinas y la urobilina, se reabsorbe y la urobilina sale por el riñón. ¿Cómo medimos nosotros eso en el laboratorio? También es una reacción química con unos reactivos. Casi todo lo que nosotros hacemos en laboratorio de este tipo de moléculas, la hemoglobina, las bilirrubinas, generalmente son reacciones químicas que le cambian el color o que reaccionan con la molécula generando un color. Y ese color nosotros lo medimos por espectrofotometría, en un espectrofotómetro. Siempre tenemos un control y ese control nos va a decir, a partir de ese control, si el paciente está bajo o está alto. Eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, los valores normales, la bilirrubina total es más o menos hasta 1 miligramo. La bilirrubina directa es el 0.4% de ese miligramo y la bilirrubina indirecta es más o menos 0.7 de ese miligramo o 0.6. Aquí también puede ser 0.3, pero más o menos el valor de la bilirrubina total es de 1. Nosotros medimos la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta la sacamos por resta. Entonces yo hago la bilirrubina total, mido la bilirrubina directa y después resto. De la total le resto la directa y ese sería el valor de la bilirrubina indirecta. ¿Qué genera ictericias? Pues la ictericia puede ser, como lo habíamos hablado también la semana pasada, pues un proceso hemolítico, por ejemplo. Podría generar un aumento de la bilirrubina indirecta y después se va generando mayor aumento de la bilirrubina directa. Una cosa importante que se me había olvidado. Cuando ustedes están interpretando las bilirrubinas, generalmente ambas bilirrubinas se aumentan, o sea, se aumenta la total y al aumentarse la total, generalmente se aumenta tanto la directa como la indirecta. Pero ¿cuál es la situación? A expensas de cuál de esas dos, de la directa o la indirecta, se aumentó la bilirrubina total, es donde usted le da el peso para saber cuál es el daño. Me explico. Si usted tiene una anemia hemolítica que está en un caso agudo en este momento, entonces generalmente la bilirrubina indirecta se aumenta, la bilirrubina directa se aumenta y la bilirrubina total se aumenta. Pero en el caso de las anemias hemolíticas va a aumentarse en mayor proporción la bilirrubina indirecta. Entonces pongamos un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene una bilirrubina total de 2, o sea que ya está aumentada porque es hasta 1. Pero cuando miro la relación de la bilirrubina directa e indirecta, me doy cuenta que de esos 2 gramos de bilirrubina total, por ejemplo, 1.5 es de bilirrubina indirecta y 0.5 es de bilirrubina directa. Ambas están aumentadas, pero en el caso particular, esta que está más aumentada, entonces va a ser como digamos la causante del daño. Si fuera, por ejemplo, una inflamación del hígado por una hepatitis, por ejemplo, entonces yo tengo una hemoglobina de 2 y la bilirrubina directa, por ejemplo, está en 1 y la bilirrubina indirecta está en 1. Obviamente esta está más aumentada que esta porque esta va hasta 0.7 y esta va hasta 0.4, o sea, esta está
0.6 más alto y esta apenas está 0.3 más alta. O sea que la que está más alta es la bilirrubina directa, o sea que decimos que esa es una ictericia a expensas de bilirrubina directa. O si fuera una anemia hemolítica, diríamos es una ictericia expensas a bilirrubina indirecta. Eso es importante porque uno podría pensar que es que una se aumenta sobre la otra, pero no, el cuerpo pues tiene que aumentar ambas, pero hay una que está más aumentada que la otra. Bueno, entonces, ¿qué generan las ictericias? Cálculos, cirrosis, que esto pues ya sería una enfermedad grave, toxinas, hay gente que ha muerto por estar por allá en los bosques, como hay unos hongos alucinógenos y van y los cogen por allá y en vez de coger el alucinógeno, cogen es el que produce micotoxina y puede haber una falla hepática fulminante y el paciente muere. Las infecciones, que es lo más común, ya saben ustedes todo lo que son las hepatitis virales, principalmente. Cálculos biliares, claro que sí, que ese es un caso relativamente común en urgencias, los cálculos biliares por el dolor y todo lo que conllevan. La cirrosis también, pues ya eso sí sería, y los tumores de tipo cáncer, que pues eso sí ya sería una enfermedad generalmente más crónica, y pues ya hay varios, digamos que en todo este punto, en cada una de estas enfermedades, por ejemplo, las infecciones generan aumentos de bilirrubina muy alta de forma aguda, en cambio los tumores van generando aumento de la bilirrubina de forma paulatina. Los cálculos producen un aumento de las bilirrubinas, pero no tan alto como sucede en las infecciones, por ejemplo. Y obviamente aquí, pues por el dolor y toda la sintomatología, es relativamente más fácil poderlos identificar. Bueno, una cosa que me parece muy importante que a ustedes nunca se les vaya a olvidar es el hierro. Yo les decía, el hierro, ya se recuerden ustedes, en el sistema retículo endotelial, a partir de la hemina, que es la ruptura de la hemoglobina, del anillo de la hemoglobina, es sacarle el hierro. El hierro se tiene que reutilizar. Entonces el hierro está, digamos, regulado muy bien en el cuerpo y existen algunas proteínas que lo transportan o que lo capturan, porque el hierro tampoco es un elemento en mucha abundancia. El hierro está en algunas leguminosas y el hierro está principalmente en todo lo que tiene que ver con carnes rojas. Claro, porque la carne roja es roja porque tiene hemoglobina o porque tiene mioglobina. Entonces, las carnes rojas son las que más aportan hierro y por eso es que las personas que no comen carne, pues en muchos casos son anémicas, porque por más que coman proteína, ese valor de hierro que requieren no lo, digamos que no lo captan fácilmente con la alimentación que ellos llevan. Digamos que como el hierro ustedes ya vieron que es tan importante, en los bebés existe, bueno, en los bebés no, en la leche mejor, existe una proteína que se llama la lactoferrina. Y esa lactoferrina es muy importante porque ella hace es capturar hierro para que cuando el bebé se amamante de la leche, ese hierro le llegue al estómago y pueda entonces absorber hierro, porque como él está en crecimiento, necesita, cada vez que crece, pues va a tener más sangre y al tener más sangre necesita más hemoglobina, pero al crecer también necesita pues más hierro pues para los músculos y para todos los citocromos y para todo lo que habíamos dicho, las catalasas. Entonces el hierro es muy importante. Entonces por eso es que esa alimentación de la leche es importante, porque esta lactoferrina captura 2 átomos de hierro. El niño cada vez que toma va a poder absorber el hierro directamente de la leche.
obviamente la mamá tener una buena alimentación para que pues supla esos niveles de hierro que necesita. Hay una proteína, esta proteína que se llama transferrina, es muy importante porque la transferrina es la proteína que transporta el hierro en la sangre. El hierro no puede ir unido por ahí a una proteína, excepto pues en el glóbulo rojo que está en la hemoglobina, pero está protegido por la membrana del glóbulo rojo, entonces no produce daño. O sea que el hierro no puede andar por ahí volando, entonces necesitamos transportarlo. Y en el plasma, en nuestra sangre, la proteína que transporta el hierro se llama transferrina. Bueno, entonces aquí hay varias características. Es una beta-2-glicoproteína, o sea que es una proteína que tiene residuos de carbohidratos, se sintetiza en el hígado, une 2 átomos de hierro, más 3, disminuye la toxicidad, por eso es que tiene que ser transportado para que no vaya a ser tóxico e interactúa con receptores celulares. ¿Cuáles receptores celulares? Los receptores celulares de la ferritina. Estas son 2 proteínas extracelulares, o sea, que no están al interior de una célula. Estas son proteínas que están en el plasma afuera de la célula transportando el hierro y en este caso la lactoferrina en la leche. A nivel intracelular hay una proteína que se llama la ferritina. La ferritina es el depósito de hierro dentro de las células y la transferrina es la proteína que transporta fuera de la célula el hierro. Entonces miremos acá. La transferrina es transportada con un hierro más 3, pero la transferrina es guardada con un hierro más 2. O sea que ahí hay un control. No cualquier tipo de hierro puede entrar a la célula, ni no todo cualquier tipo de hierro puede ser absorbido y transportado. Bueno, entonces, la ferritina es una proteína grande, tiene 24 subunidades formadas por cápsulas, así como bolitas que ustedes ven acá. Captan en su interior 4.500 átomos de hierro. Está presente en el sistema retículo endotelial, allá es donde hay mayor depósito, porque allá es donde se está eliminando la hemoglobina y allá es donde se le está quitando a la hemina el hierro. Entonces, un aumento y puede haber un aumento de exceso de hierro si usted le están aplicando sangre constantemente, que era lo que yo les había dicho la vez pasada con las personas que tienen anemias hemolíticas y que cada ratico le están aplicando hierro, pueden generar después un problema grave en el hígado y pueden generar una toxicidad en el hígado. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, hay algunas proteínas que contienen hierro, que no son solo, digamos, la ferritina, la transferrina y la hemoglobina. En esta ferritina, el hierro entra y sale a través de unos poros. Ustedes ven aquí la flechita. Entonces, estos son bolitas como si tuvieran poritos y por ahí puede transportarse, entrar o salir el hierro de acuerdo con la necesidad del paciente. Bueno. Dice, también existen en el plasma bajas cantidades que se correlacionan con los depósitos intracelulares. Entonces, ojo con esto porque cuando hay un paciente que tiene una anemia por deficiencia de hierro, generalmente ustedes como médicos, pues obviamente primero mandan un cuadro hemático. Dentro del cuadro hemático, los índices que le van a decir que probablemente usted tiene una anemia ferropénica son 2. El volumen corpuscular medio es 1 y el índice de distribución de eritrocitos es otro. Esos dos índices eritrocitarios son muy importantes para identificar una anemia por deficiencia de hierro. Generalmente, entonces, además del cuadro hemático, ustedes envían... Doctor, Sí, señor. ¿el volumen corpuscular medio y cuál otro? El volumen corpuscular medio y el índice de distribución de eritrocitos. Se lo vamos a ver más adelantico. Entonces,
Además del cuadro hemático, y ustedes ven un cuadro hemático donde ustedes identifican una anemia microcítica hipocrómica heterogénea, entonces ustedes después en la segunda consulta generalmente mandan transferrina, hierro y ferritina. Esos tres marcadores le van a dar el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Si hacen la medición de hierro en sangre, pues obviamente debe estar bajo. Si hacen la medición de transferrina, ¿cómo creen ustedes que va a estar la transferrina si usted tiene una falta de hierro? Disminuida. Ella es la que transporta. Aumentada. Aumentada. ¿Por qué? Porque resulta que el cuerpo, como siempre trata de compensar, entonces aumenta el transportador a ver si capta cualquier hierro que pase por ahí. Entonces, el hierro está bajo, generalmente la transferrina está alta y la ferritina, ¿cómo estaría? Que es el depósito. Bajo. Estaría bajo. Entonces, tienen una anemia microcítica hipocrómica heterogénea con un hierro bajo, con una transferrina alta y con una ferritina baja. Entonces, por eso es que estas proteínas las tienen que conocer muy bien porque ustedes en algún momento las pueden mandar en el diagnóstico de las anemias. Y más que ¿Cuál en el... anemia es? Señor, Perdón, ¿cuál anemia es, doctor? ¿cuál es que, perdón? La que tiene pues el hierro bajo, la transferrina alta y la El ferritina hierro alta. va a estar bajo en general. O sea, si yo mido solo el hierro, pues debe estar bajo porque pues es una anemia ferropénica. La transferrina, que es el transportador, debería estar alto, porque el cuerpo compensa produciendo más proteína transportadora, tratando de mirar de dónde saca hierro en el cuerpo. Y los depósitos, pues uno esperaría que están bajos, o sea que la ferritina puede estar baja. ¿Pero cuál es el nombre de la anemia? ¿Anemia qué? Anemia, anemia ferropénica, y en el cuadro hemático uno generalmente la identifica porque hay una anemia microcítica, o sea que los glóbulos rojos son chiquitos, hipocrómicos, o sea que tienen poca hemoglobina, y heterogénea quiere decir que tienen diferentes tamaños los glóbulos rojos. Hay unos chiquitos, hay unos grandes, hay unos muy grandes, entonces eso se llama la heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos, pero eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces, en esa anemia, generalmente el diagnóstico usted lo hace directamente con el cuadro hemático, como le estoy diciendo, una anemia microcítica hipocrómica heterogénea. Pero cuando usted comienza a darle el tratamiento, porque usted le manda hierro, ustedes saben que hay diferentes suplementos de hierro, y en nuestros abuelos hay que pararle muchas bolas porque nuestros abuelos ya no absorben bien el hierro y casi todos tienen una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, usted tiene que mandarle el tratamiento y le manda el hierro. ¿A qué concentración? No me lo pregunte, eso sí se lo preguntan al gran sensei, qué dosis le tienen que mandar, pero pues le tiene que mandar el suplemento de hierro. Cuando ese hierro, entonces se supone que si usted le está dando hierro al paciente, pues ¿qué va a pasar con la anemia? Pues que debería mejorar, ¿cierto? Porque para eso le está dando. Pero en muchos casos, esa anemia no mejora. Entonces, usted tiene que hacerle seguimiento al paciente. Entonces, ahí es donde usted generalmente manda la transferrina, la ferritina, el hierro, sobre todo en aquellos pacientes donde usted ve que la hemoglobina no sube y que son que no responden bien, digamos, al tratamiento. Entonces, eso es importante porque estos marcadores los pueden necesitar. Ahora, si ustedes trabajan en una unidad de diálisis, estos exámenes hay que mandarlos permanentemente. ¿Por qué razón? Porque como el paciente dializado, ustedes saben que el paciente dializado, pues le ponen unos catéter generalmente en las venas gruesas del cuerpo, en la femoral, en algunos casos, para poder conectar el aparato, y el aparato pues lo que hace es una función similar a la del riñón.
se supone. Pero pues ese aparato no es un riñón, o sea que no tiene la eficiencia que tiene un riñón. Por tal motivo, generalmente a esos pacientes, por pasarle la sangre por esos equipos, se genera una hemólisis, digamos, del mismo proceso, porque la sangre tiene que salir al aparato y después se la tienen que volver a meter al paciente. Entonces, esos pacientes generalmente son anémicos. Y además también tienen un problema, me parece que yo les comentaba la vez pasada, porque recuerden ustedes que en la corteza suprarrenal, pues es la glándula que va a producir la eritropoyetina, y si esa glándula no está funcionando bien, entonces no se produce eritropoyetina, o sea que vamos a tener pacientes muy anémicos. Entonces a esos pacientes generalmente hay que estarles aplicando sangre. Y al aplicarle sangre, pues se va aumentando el hierro. Entonces hay que estar controlando las concentraciones de hierro, porque si le pongo mucho hierro, le daño el hígado, y si no tiene hierro, pues el paciente va a mantener anémico. Entonces siempre tienen que mantener vigilando estos pacientes que ese hierro, digamos, pueda estar, digamos, en las concentraciones adecuadas para no hacerle daño o un daño, digamos, más grave al paciente. ¿Dónde se absorbe el hierro? Pues la absorción ocurre en el intestino, pero el estómago es muy importante, porque el hierro que generalmente nosotros comemos a través de los alimentos o a través de las leguminosas o a través de la carne es un hierro +3. Pero resulta que para poder absorber el hierro tiene que estar en forma +2. Entonces, aquí para que el hierro entre a esta ferritina tiene que estar en forma +2, pero el hierro viene +3. Entonces, ahí no hay nada, pues ahí nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente el pH del estómago, ustedes saben que el pH del estómago está en 2 o menor de 2, entonces ese pH tan bajo permite pasar la valencia del hierro +3 a +2 y se absorbe sin ningún problema. Doctor, Sí, señor. ¿y qué es lo del hierro hemo y no hemo en la alimentación? El hierro hemo es el que viene de la hemoglobina, o sea, que viene del generalmente alimento animal. Más o menos lo mismo que estábamos viendo ahorita aquí del hemo. Vean, el grupo E es el que nos queda después de que se rompe la hemoglobina. Aquí todavía tiene hierro. Y aquí, a esta hematina, lo que está sucediendo es que estamos cambiando o abriendo la molécula del grupo M y de una vez sale el hierro. Este hierro vuelve y se absorbe. Entonces, por eso les decía que toda la alimentación que tiene músculo y que tiene sangre, pues va a tener una muy buena cantidad de hierro. Pero entonces, el estómago, sí, señor. cuando comemos carnes rojas, comemos un grupo hemo. Pues no el hierro solito. No necesariamente, claro, no es que nos comamos el hierro por ahí libre, no. Claro que yo no sé, ahí sí, la verdad yo no sabría y le soy sincero, yo no sé qué pasa o cómo puede cambiarse el hierro cuando usted lo pone a cocinar, porque es que usted no come la carne como si fuera un lobo, no sé, un león. Usted la carne se la come cocinada. Entonces yo no sé la temperatura de cocinar la carne, de asarla, de todo ese tipo de cosas, excepto que usted come una carne sangrosa. A mí personalmente no me gusta, pero yo sí creo que ahí sí puede haber algún cambio de valencia también del hierro. Pero eso ya es chisme mío, la verdad. Y no conozco estudios que hayan cogido una carne y que la hayan cocinado y hubieran mirado a ver qué le pasó al hierro. No los conozco. Pero claro, poner eso a temperatura porque usted está haciendo, no sé, un sancocho. Yo no sé mucho de comida, me gusta mucho el sancocho, pero pues usted haciendo un sancocho, mínimo, tiene que estar hirviendo eso una hora y media, 2 horas.
Algo tiene que pasar con el hierro y obviamente las proteínas, por eso es que se cocina, porque esas proteínas y esos tejidos que son tan duros, pues se empiezan a romper con el calor. Entonces, algo tiene que pasar con el hierro, la verdad. Por eso es que cuando, yo no sé si ustedes han comido o les han hablado del caldo de pajarilla. Ustedes saben qué es la pajarilla. Sí. El vaso. Es el vaso de las vacas. Claro, el vaso es el sistema retículo endotelial. El vaso es esto, el sistema retículo endotelial. Entonces el vaso pues obviamente va a tener mucho hierro de la vaca o de, pues principalmente son las vacas las que nos comemos. Entonces claro, eso va a tener mucho hierro y por eso las personas cuando tienen anemia, si usted no le manda un suplemento, usted sí le dice, vea señora, coma hígado, coma pajarilla, hágase jugos con mora, con espinaca, porque eso tiene hierro para suplirle, digamos, esas deficiencias. Pero si usted tiene una buena alimentación normalmente, excepto que no esté embarazada, usted debería suplir el hierro sin ningún problema. Pero si usted está embarazada, pues obviamente requiere más hierro, o si las niñas tienen una menstruación muy abundante, deben comer mejor, porque si no van a quedar deficientes de hierro. Entonces, ese hierro que viene de la comida, por el pH del estómago, cambia la valencia y se puede absorber. Entonces, recordemos nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos ya tienen que tomar Milanta, tienen que tomar Gasbilsol, Gasbistol, bueno, esa cosa. Les mandan generalmente ranitidina o alguna de esos medicamentos para bajarle la producción de hidrógenos. Entonces, nuestros abuelitos tienen un pH que ya no es el adecuado, entonces el hierro no lo pueden cambiar de valencia y por lo tanto no se absorbe. Entonces, eso es importante. En nuestros abuelitos a veces se manda suplementos de hierro y eso no les sirve para nada. Porque no hay forma de cambiar esto. Obviamente, hasta donde tengo conocimiento, eso sí es muy bueno que ustedes se lo preguntan a los grandes senseyes. A mí me parece que hay suplementos que ya han cambiado esta valencia. Obviamente son suplementos mucho más caros, no los suplementos normales. Entonces les queda más fácil para que la persona pueda absorber el hierro. Entonces puede ser que en nuestros abuelos hay que solicitar o pedir unos suplementos especiales para que ellos puedan absorber. Y aquí les dejo estas cositas. Los cereales, por ejemplo, evitan o retienen el hierro. Los tanatos, o sea, el té, también retienen el hierro. Y las tetraciclinas, que son un antibiótico, también retienen hierro, no dejan absorber el hierro. Entonces, miren que las personas que comen mucho de esto y toman mucho té para adelgazar, también pueden tener problema de absorción de hierro. Y hay otro grupito de personas que también se nos complican, que son las personas que les hacen el bypass o que les cortan estómago, porque ya la superficie, los pH no son lo mismo, entonces también pueden quedar no solo con deficiencia de hierro, sino con deficiencia de micronutrientes. Entonces, esas personas también hay que estar muy pendientes para estarle haciendo como un monitoreo de hierro. Bueno, aquí lo que estamos viendo es qué pasa con el hierro. Entonces, a nivel intestinal, miren, este hierro más 2 que fue transformado en el estómago puede pasar. Es que esta es la señora o digámoslo así, la policía que evita de que el hierro más 3 entre. O sea, aquí por esta porina, digámoslo así, solo puede entrar el hierro más 2. Ese hierro más 2, entonces, ahora sí, se puede guardar en la ferritina y si necesitamos sacar el hierro más 2
para que sea transportado por la transferrina, lo tenemos que cambiar a hierro más 3, porque la transferrina no transporta sino hierro más 3. Entonces, igual, aquí dentro del intestino y de la célula deben estar estas enzimas para poder otra vez volver a cambiar la valencia de más 2 a más 3 y poderlo transportar. Por eso les decía a ustedes que el hierro es un metal, es una molécula tóxica y tiene que controlarse muy bien. Por eso el cuerpo se especializó y puso tantos requeñeques para el hierro para que no se esté depositando en forma exagerada y que no se pueda transportar tan fácil. Entonces, por eso le pusieron tantas trabas para que esto se pueda hacer de forma muy, muy delicada y muy específica. Porque la pérdida del hierro solo ocurre, digamos, de dos maneras. Una, sangrado. Las niñas sangran. Eso es bueno, porque de alguna forma eliminan hierro si tuvieran un exceso. Los hombres no tenemos esa posibilidad. Y la segunda es la descamación. Como la ferritina está en depósitos en las células, entonces cada vez que estemos descamando las células, pero tiene que ser descamación, o sea, que la célula se elimine del cuerpo, es la única forma de eliminar hierro. La otra forma de no tener mucho hierro es no absorberlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos al día? Normalmente 1 miligramo. Las mujeres en la menstruación necesitan de 1.5 a 2 miligramos día. Entonces, niñas, por favor, no se alimenten solo de ¿cómo se llama eso? De sándwich y de empanada, porque la empanada pues ni carne tiene. Entonces, una buena alimentación muy necesaria, que no se les vaya a bajar el hierro y mucho más si tienen una menstruación aumentada. Y nosotros pues tenemos... ¿Usted sabe eso? Digamos, ¿a Señor, cuántas porciones de carne equivale o a cuántos? ¿perdón? Ese miligramo en cuánto es, en cuántos, en cuánto peso de carne puedo encontrarlo, por decirlo así, o no sabe. No, la verdad no sé cuánto tendría que comer, porque igual uno siempre tiene que comer un poquitico más, porque recuerde que aquí puede que no todo el hierro se vaya a pasar de valencia. Entonces, por ejemplo, si es una persona como yo, que no mastico muy bien, pues probablemente aquí va a haber una degradación, pero no va a haber una degradación total. Por lo tanto, todo el hierro que usted se comió no lo va a absorber, ¿cierto? Y Entonces, si eso va... uno, Sí, señor. y si digamos uno, por ejemplo, solo come 3 veces a la semana, el hierro es acumulable o... Claro, esa es una ventaja, claro, porque es que el hierro, como le digo, no tiene por dónde eliminarse. Pero si usted en esos 3 días a la semana logra, digamos, absorber esos 3 miligramos que no absorbió en los otros 3 días, pues probablemente no va a tener ningún problema. Generalmente nosotros los hombres no tenemos mucho problema porque nosotros pues comemos un poquitico más. Claro que también hay que decirlo. Obviamente nosotros necesitaríamos un poquitico más de hierro porque nosotros tenemos más músculo. Y recuerden que en los músculos también hay hierro. Entonces, digamos que nosotros sí podríamos necesitar un poquitico más de hierro y las niñas también en el sentido de que cuando tienen la menstruación tienen que comer más. Entonces, la importancia de esto es que se alimenten bien. Esa es la importancia, que se alimenten bien, que aporten bien. No sabría decirle por cada gramo de proteína cuánto hierro tenemos, porque vuelvo y le digo, yo no Pues sé en la cocción cuánto se acá- puede degradar o afectar. ¿Perdón? acabé de buscar y dice que 100 gramos de carne picada contienen 2,7 miligramos de hierro. 100 gramos. Sí, sí, señor. Ah, no, entonces, uff. Pero igual, yo no sé si esos 100 gramos nos los vamos a absorber todo, porque 100 gramos es poquito. 100 gramos es una porcioncita de carne no muy grande. ¿Y es cocinado o no cocinado, Sebas?
No, pues solo dice eso como pues, el valor. Por ¿Qué es, eso, qué es pero, IDR? ¿perdón? ¿Qué es IDR? ¿De qué estamos hablando? Léame el Pues pedacito, a ver. este Contiene muchacho 100 más o gramos menos. de carne picada contienen 2,7 gramos de hierro, lo que supone un 15% de IDR. No fue a la clase de nutrición. No, yo de nutrición muy poquito. Como mucho sí. No, usted no, doctor Sebastián. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el IDR? Ah, ya. ¿Será la dosis diaria o qué? Ingesta Requerida. diaria recomendada, puse Ah, acá. eso. Es el Ah, o índice sea de que, diario. entonces ahí estamos hablando de carne ya cocida. Porque si es la dosis diaria recomendada, es porque ya está cocinada y ya está listica es para comer. Sí, tiene que ser. Y vuelvo y les digo, no sé qué pasaría en el hierro cuando se haga ese proceso de cocción y todo lo que haya que hacer. Pero bueno, eso es bien importante. Eso es bien importante porque jóvenes tienen que alimentarse bien. Ustedes a veces se la pasan que van a almorzar y se comen un sándwich y al otro día se comen una hamburguesa o al otro día se comen 3 empanadas o se toman un café o las niñas a veces se la pasan tomando té y ya miraron que el té no absorbe y después terminan ustedes con sueño, con malestar, con pereza y resulta que es que están deficientes de hierro. Bueno, Profe, una pregunta. sí señor, De esta imagen, o sea, uno al día absorbe aproximadamente 1 miligramo de hierro. debe Eso, absorber, sí. ya. Y en la parte ya derecha dice que en tejidos y eso hay 300 miligramos, o sea, esa es la reserva. Sí, señor. Y Eso. en los Miren aquí glóbulos las rojos hay reservas. Miren, 2.500. el sistema retículo endotelial, en los hombres tenemos de 100 a 400 miligramos, perdón, las mujeres tienen de 100 a 400 miligramos y los hombres tenemos 1000. Por eso es que nosotros generalmente no somos anémicos. En los glóbulos rojos totales tenemos más o menos 2500 miligramos. En los tejidos y enzimas 300 miligramos. Todo esto son depósitos que tenemos, pues porque nosotros no partimos de cero. Todo el hierro que hemos absorbido durante toda nuestra vida, pues está repartido en los tejidos y todo esto. Por descamación, más o menos se pierde 1 miligramo al día y eso es lo que nosotros tenemos que estar recuperando. Ahora, si nosotros tenemos todas estas reservas, cuando una persona está en anemia por deficiencia de hierro, es porque estas reservas empezaron, o sea, ya están muy bajas, o sea, ya no hay de dónde captar hierro y entonces por eso es que se mandan los suplementos de hierro y todo eso. Por eso una anemia ferropénica no es una anemia aguda, es una anemia de un largo trayecto de tiempo, excepto que usted esté sangrando, pues si usted está sangrando 3 veces al mes con gran abundancia y así, usted en 3 meses pues puede ya estar anémico, pero eso no es lo normal, ¿sí? Entonces, por eso es que la alimentación aquí es el secreto. Bueno, Profe, todo esto en miligramos, ¿cierto? sí, miligramos, sí, señor. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquitico de la eritropoyesis, ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Doctor, yo quedé con una duda. Sí, señora. Después de que el hierro entra al enterocito y se pega la ferritina, ya de ahí sale directo para No. la sangre o Sí. qué más A pasa ver, sí y antes no. de eso. La respuesta es sí, no. Sí, sí se requiere. No, si no se requiere. Por eso es que tenemos todos estos depósitos tan buenos, 400 miligramos. Pero obviamente como nosotros todos los días estamos produciendo glóbulos rojos, en un caso normal, entonces pues siempre se va a necesitar un transporte de hierro a la médula ósea para que allá la médula ósea esté produciendo los glóbulos rojos, etcétera, etcétera, etcétera.
Igual por la descamación en las células donde se han ido descamando y las células que se necesitan volver a producir y requieren de pronto hierro. Entonces, allá también. Entonces, siempre vamos a tener un transporte de hierro y siempre vamos a mantener, digamos, ese equilibrio. Porque la pregunta del millón es, si aquí todo este hierro, pongamos el caso de que yo me comí, que a veces sucede, ustedes se fueron para, ¿cómo se llama eso? Leños y carbón, y se comieron una, o bueno, cualquier restaurante de esos, y se comieron una, ¿cómo se llama eso? Esa carnita que tiene gordito, es tan rica. Se me olvidó el nombre. Bueno. Churrasco. Un churrasco, eso. Ustedes comieron un churrasco. Churrasco. Que eso es por ahí, no sé, media libra de carne, 250 gramos. Y usted tiene su estómago perfecto. Y usted se comió todo eso y fuera de eso, todo ese hierro le quedó más 2. Entonces la pregunta es, ¿todo eso se va a absorber aquí? Entonces la respuesta es no. Así usted tenga su hierro más 2, estas enzimas que ustedes están viendo acá, esta sobre todo, va a ser el control. Si ella ve que esta ferritina ya está llenita con los 4.500 átomos de hierro, pues no va a seguir absorbiendo hierro. Y lo deja que se elimine por las heces. Entonces, siempre va a haber ese control. ¿Cuál es el problema con los pacientes que les ponen sangre? Pues que ese control se lo pasan por encima. Porque como la sangre la ponen por la vena, pues el cuerpo no tiene cómo evitar de que entre más hierro y por eso se empieza a depositar en el hígado y termina haciendo un daño en el hígado. Por eso a esos pacientes hay que seguirlos, sobre todo los que tienen anemias hemolíticas y como les decía, los pacientes que tienen diálisis permanente, hay que estar haciéndole un seguimiento de hierro porque pues ahí el cuerpo ya no tiene cómo defenderse para controlar la entrada de hierro. Entonces, por eso les decía que el hierro está muy, muy controlado. Y tiene que ser así porque donde se empiece a depositar en el hígado, pues puede generar una cirrosis o puede generar hay una enfermedad se me olvidó, Feocromocitoma. Wilson, o tiene un epónimo que se acumula mucho hierro en el hígado. Sí. Eso es feo, algo de hierro, pero sí, discúlpeme que ahí sí se me olvidó el nombre. Pero eso es muy grave. Eso es muy grave porque el hígado inmediatamente empieza a fallar y pues usted sabe que sin hígado pues no hay nada que hacer. O se hace un trasplante de hígado o el paciente muere. Bueno, entonces vamos a entrar a la eritropoyesis. Aquí pues siempre ustedes ya saben, eso ocurre en la médula ósea. La médula ósea pues está generalmente en los huesos largos, en la cadera, en los huesos largos. Allí es donde están las células pluripotentes y ya saben ustedes que eso va a depender del estímulo que le llegue a la médula ósea para producir o glóbulos rojos o células blancas o plaquetas. Todo eso va a depender de los estímulos externos que le estén llegando a la médula ósea. Obviamente allí pues se van a producir todas estas células. Los linfocitos, estos linfocitos y monocitos los llamamos células mononucleares. Los eosinófilos, basófilos y neutrófilos los llamamos células polimorfonucleares y eso se debe a que cuando se hicieron las primeras coloraciones por allá en la década, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, cuando se tenían las células, veían unas células que tenían como si fuera un solo núcleo o unas células que tuvieran múltiples núcleos. Obviamente sabemos hoy en día que es que una célula no tiene múltiples núcleos, sino que se generan lobulaciones del núcleo y eso se observaría como si fueran diferentes núcleos. Entonces, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos se les llaman polimorfonucleares, por lo que les digo, miren estas estructuras del núcleo, y en cambio los mononucleares pues se ve solo como una bolita o un riñoncito de núcleo, entonces por eso se dividieron las células de esa manera. El glóbulo rojo, pues obviamente ustedes ya saben, perdió su núcleo y las plaquetas, recuerden ustedes que es una fragmentación del citoplasma del megacariocito. Esa es otra célula que es anucleada. La célula que le da origen a la plaqueta obviamente tiene su núcleo, pero
La plaqueta como tal es un fragmento del citoplasma celular. Profe, ¿y los granulocitos son los mismos polimorfonucleares? Sí, señor. Los granulocitos generalmente corresponden a las células polimorfonucleares. Nuevamente, ahí hay un pequeño error. Lo que pasa es que el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo se le llaman, ¿se le llama qué? Granulocitos, pues porque los gránulos del citoplasma son más visibles. Pero eso no quiere decir que un monocito no tenga gránulos. Lo que pasa es que no son visibles al microscopio y nuevamente volvemos a la división inicial, cuando se hicieron las primeras coloraciones. A esto se le veía lleno de granulitos el citoplasma y a estos pues casi no se les veía. Pero pues ustedes ya saben hoy en día que el monocito y toda la serie monocito macrófago es una célula presentadora de antígeno y por lo tanto, por ser célula presentadora de antígeno, tiene una serie de vacuolas con enzimas que permiten la degradación de los antígenos para poderlos presentar. Lo que pasa es que estos gránulos son mucho más grandes y tienen una función específica. Recuerden ustedes que los eosinófilos pues están muy asociados con enfermedades alérgicas y con el combate, digámoslo así, o la protección contra parásitos, sobre todo parásitos en el intestino. Los basófilos, ustedes ya saben, pues que los gránulos de los basófilos tienen histamina y están asociados también con problemas alérgicos. Y los neutrófilos, recuerden ustedes que la principal función de esa célula es la fagocitosis y degradación de las bacterias, virus, moléculas que hayan en el cuerpo. Entonces, estos gránulos le ayudan en ese proceso. Los monocitos, pues ya lo dijimos, presentación de antígenos, y los linfocitos son productores y reguladores del sistema inmune. Bueno, ¿Cuáles son los últimos? ¿Cuáles? Los linfocitos son productores de anticuerpos, los linfocitos B, pero también son reguladores del sistema inmune, como los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8, que son efectores para matar parásitos intracelulares. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que era la eritropoyesis. Aquí detrás de esta célula que no se ve está la célula pluripotente. Después de que llega el estímulo, entonces se genera el eritroblasto, que sería como la célula más inmadura. Recuerde que yo les decía la semana pasada que esta célula tenía unos nucleolos y que esos nucleolos nos dicen a nosotros que esa célula está produciendo RNA ribosomal y por lo tanto está produciendo una gran cantidad de RNA. Después sigue el eritroblasto basófilo, policromático y ortocromático, que como ustedes se van dando cuenta, miren que la célula se va volviendo más pequeña, el núcleo se va condensando más, o sea, se va volviendo más pequeño, hasta que al final se elimina el núcleo. Y ahí es donde se va llenando el glóbulo rojo de hemoglobina. Al final nos queda el reticulocito, que es donde nos demuestra que hay restos de RNA, y después sigue el hematíe maduro. Si ustedes recuerdan la semana pasada, yo les decía, pues que si yo tengo una anemia que se me está regenerando, pues debo tener hartos reticulocitos, o sea que los reticulocitos sirven para hacer seguimiento del paciente y demostrar que la médula ósea está funcionando bien, y que ver presencia de estas células en sangre periférica no es normal. O es que hay una anemia muy grave, o es que puede haber alguna enfermedad linfoproliferativa por ahí. Bueno. Esos fragmentos de ARN, el reticulocito que sintetizan. Esos fragmentos del RNA del reticulocito, recuerden ustedes que yo les comentaba que la célula tiene que producir un exceso de RNA de las globinas para poder unir al grupo M, para que cuando así ya no haya núcleo, pero haya todavía retículo endoplasmático y ribosomas, se pueda llevar a cabo la síntesis de las globinas y poder hacer la hemoglobina. Entonces,
¿Esto qué nos quiere decir? Que este es un glóbulo rojo es un adulto joven. Digamos, no digamos el adulto joven, digámoslo que este es un adolescente, pero llegando ya a la madurez. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, lo cual quiere decirle a usted como médico que esa médula ósea está tratando de compensar la pérdida de los glóbulos rojos o la pérdida de hemoglobina y por eso está sacando estas células a sangre periférica. Obviamente, nosotros siempre vamos a tener un porcentaje bajo de reticulocitos porque siempre estamos produciendo glóbulos rojos. Pero este reticulocito ya es una célula que puede hacer normalmente su transporte de oxígeno y de CO2, que es lo que necesitamos, y ya está muy próximo, más o menos en 12, 24 horas ya es un hematíe adulto, digámoslo así. Un adulto joven. Y ya después sigue el adulto. Bueno. Entonces la eritropoyesis se da por una renovación de la porción a lo que se destruye, una 120ª parte de los glóbulos rojos todos los días los estamos eliminando. Entonces, en esa eritropoyesis aumenta la acidofilia, o sea, el citoplasma va cambiando de color, hay una pérdida del núcleo y desaparición de las organelas. Pero cuando eso ocurre es porque supuestamente que el glóbulo rojo ya está lleno. ¿De qué? De hemoglobina, que es lo que necesitamos. Esto no me voy a detener, pues porque son cada uno como de los estadios y del tamaño de cada glóbulo, de cada célula. Entonces el eritroblasto es esta célula que ustedes ven acá, miren. Nada que ver con un glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo que está hasta macrocítico. Están muy grandes. Esto es un eosinófilo, esto es un neutrófilo, esto es un linfocito y este sería un eritroblasto. Mire, este es un normoblasto, miren los tan bonitos. Vea que ya tienen casi el color del glóbulo rojo, pero todavía tienen núcleo. Este es otro, vea. Y miren este que ven aquí, que ven de diferente, este y este. ¿Qué ven de diferente en estos dos Hay uno glóbulos? que tiene como algo blanco. ¿Perdón? ¿Qué ven en estos dos? Pues yo dije que uno era más basófilo y Serna dijo que el otro tenía un punto blanco. No, este puntico blanco no importa, pero sí la basofilia. Muy bien. Esto se llama policromatofilia. Entonces, esta policromatofilia, que como usted dice que es más basófilo, está muy bien, quiere decir que este es un glóbulo rojo maduro, pero muy joven. Entonces, cuando a ustedes les escriban en un cuadro hemático o en un extendido de sangre periférica policromatofilia, una cruz o policromatofilia moderada, quiere decir que los glóbulos rojos ya están maduros, pero recién saliditos del orto. Y así se ven. Miren la diferencia. Este glóbulo rojo, ¿qué? ¿Ya funciona perfecto? Sí, funciona perfecto. Y es un estadio entre el glóbulo rojo maduro, estos, y es posterior al reticulocito. O sea, recién terminó de acabársele, digámoslo así, el RNA. Bueno, de una vez miremos, vea, esto se llama dacriocito. Es un glóbulo rojo en forma de lágrima. Cuando en un extendido de sangre periférica les informen dacriocitos, esto es lo que les están informando. Bueno, aquí lo mismo. Miren normoblastos. Miren el color de la basofilia. Miren. Miren que aquí casi no se ve ni se diferencia el núcleo del citoplasma. Miren este citoplasma hiperbasófilo y miren que el núcleo ni se alcanza a ver. Esto obviamente todo esto es anormal, ¿no? Probablemente esto es un extendido de médula ósea, que la médula, cuando se hace extendido de médula ósea es porque estamos buscando ya una enfermedad, estamos tratando de llegar a un diagnóstico de una enfermedad. No es normal y sería muy anormal encontrar en sangre periférica blastos.
Realmente esto es tan indiferenciado que yo como bacteriólogo, no soy capaz de decirle si eso es un preeritroblasto o si eso es un monoblasto o si eso es un linfoblasto. A usted le van a informar blastos. Ya si uno hace un extendido de sangre periférica y lo manda a un hematólogo, pues probablemente le hace la diferenciación. Y todos estos que ustedes ven acá son normoblastos, que tampoco deben aparecer en sangre. Bueno, el eritroblasto basófilo, muy parecidos a los que acabamos de mostrar ahora. El citoplasma es hiperbasófilo, nada que ver con un glóbulo rojo maduro. Miren esta cantidad que hay aquí. Miren, miren, miren. Estos serían blastos. El policromático, miren que ya va tomando un poquitico, se va volviendo menos basófilo, va tratando de tomar el tamaño del glóbulo rojo y el núcleo se trata de ir ubicando a la periferia del glóbulo rojo. Y este ortocromático es porque el color ya es muy parecido al del glóbulo rojo. Miren la diferencia de los colores. Y aquí ya este núcleo va a desaparecer. Este es otro, este es otro. Esto que ustedes ven aquí, miren, estos moñitos se llama fenómeno de Rouleau. El fenómeno de Rouleau es una agrupación de los glóbulos rojos y eso, digamos que se puede generar por un aumento de proteínas en la sangre, no necesariamente de albúmina, sino de anticuerpos o alguna infección puede generar fenómeno de Rouleau. Esto que ustedes ven aquí son plaquetas estas. Y estos son los reticulocitos. Recuerden, jóvenes, que los reticulocitos no se hacen en un cuadro hemático normal. Tiene usted que mandar el recuento de reticulocitos. Normalmente en un laboratorio, digamos, chiquito, esto se hace con una coloración que tiñe el RNA y yo hago un recuento. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aquí hay 34 glóbulos rojos y de esos 34 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reticulocitos. Entonces así hago el recuento. Paso a otro campo. Cuento la cantidad de glóbulos rojos, cuento cuántos reticulocitos hay. Después, en un total de 100, saco cuál es el porcentaje de glóbulos rojos. Si aquí por ejemplo, hubiéramos contado ya 100 células, entonces el porcentaje de reticulocitos es del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 5, o sea que tendríamos 5% de reticulocitos. Los reticulocitos deben estar por debajo del 2% generalmente. Entonces, eso quiere decir que este paciente tendría aumentada la presencia de reticulocitos. Y ya usted correlaciona como médico, si es que usted ya le mandó un tratamiento, entonces quiere decir que el tratamiento le está funcionando. Ahora, estos glóbulos rojos están muy feos. Primero porque estos están muy grandes. Mírenlos acá. Y miren otros muy chiquitos, mucho más pequeños, pero mire que esto no tiene palidez central. Entonces, probablemente esto es una esferocitosis, porque mire que ningún glóbulo rojo en el centro tiene nada. En cambio, los glóbulos rojos normales, bueno, este no es que esté muy anormal porque esto ya es hipocromía, debe tener una palidez en el centro, así como este, así como este, así como este. Miren la diferencia. Esto no tiene ninguna palidez y todos parecen un baloncito. Probablemente esto es una esferocitosis hereditaria. Eso hace que se genere una anemia hemolítica y eso hace que los pacientes tengan un mayor porcentaje de reticulocitos en sangre. Bueno, preguntas hasta acá. Doctora, a mí me quedó una duda de algo de hace rato, que se me olvidó preguntar, que si la transferrina trabaja con hierro más 3 o es más 2. Hierro más 3, la transferrina. Y la ferritina con hierro más 2. Ah, listo, gracias. Doctor, ¿será que podemos mostrar la penúltima, la de arriba? Esta. La otra. Esta. Esa, sí. Listo, ya, gracias. Profe, una pregunta. Con lo de ¿qué? La característica si es ácido o base,
de los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Los Sí, eosinófilos son los ácidos y los basófilos sí, los que son básicos. sí, señor. Los Ya. eosinófilos son los ácidos y cuando se ven bueno, aquí habíamos visto uno, aquí. Miren aquí que los globulitos del neutrófilo son como amarillosos. Bueno, amarillosos no, como naranjados mejor. Lo que pasa es que los basófilos casi no se ven. Los basófilos se ven muy azules. Ajá, Entonces, sí, sí es lo que usted dice, sí, señor. ya, Y gracias. los neutrófilos, miren, pues que tienen un citoplasma más neutro, por eso se llama neutrófilo también, y los gránulos generalmente no se le ven. Cuando se ven muchos gránulos en el glóbulo rojo, eso se llaman granulaciones tóxicas del glóbulo rojo. Ok, Perdón, granulaciones tóxicas del neutrófilo. vale, gracias. Bueno, no podemos parar, jóvenes, porque estamos atrasados. Voy a presentar. Escritor. Pues en teoría no estamos atrasados, pero bueno. Claro que sí, no es que ya la semana entrante tienen que hablar. Hoy tenemos que hablar de. ¿Tenemos que hablar de qué? De índices eritrocitarios, porque ya la semana entrante hablan es de células blancas. No es que el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Ah, ok, sí siguen faltando cosas de la serie roja, claro. Claro, nos faltan todos los índices para poder interpretar las anemias. Esto pues no me voy a detener porque fue lo que acabamos de ver, la diferenciación de las células y lo van a ver después con el doctor Arredondo, pero sí recordarles que el megacariocito es la célula que genera las plaquetas y las plaquetas son un pedacito de citoplasma del megacariocito. Por eso no tienen núcleo. Recordarles también que el sistema inmune, que esas células que hay en la sangre, generan dos tipos de respuesta inmune. Una respuesta inmune innata, se llama así porque a cualquier microorganismo siempre esas células van a ir a defender el cuerpo. Dentro de esa respuesta inmune innata tenemos todas las células, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Ellos siempre van a llegar de primeros o tratar de llegar al lugar de la infección, o si es sistémica, pues van a estar defendiendo todo el cuerpo. Y esta inmunidad innata permite que se active la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad que genera los anticuerpos y las células de respuesta específica a los patógenos. Entonces aquí tenemos los linfocitos T, por eso les decía ahora que los linfocitos T producen anticuerpos y son reguladores del sistema inmune, porque esos linfocitos T activan los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, y activan otros tipos de linfocitos para que maten específicamente las células, como los linfocitos CD8. Entonces, eso es muy importante que lo recuerden. Yo no sé si ustedes ya vieron inmunología, apenas lo están viendo, pero recuerden eso, porque es que esas células de la sangre están es para eso, para defendernos. Los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos, los macrófagos, están ahí para ese tipo de respuesta. Aquí estamos hablando de respuesta inmune innata adaptativa solo de células, porque recuerden que también hay citoquinas y está el complemento, que también hacen parte de la respuesta inmune. Bueno, lo mismo entonces aquí, la respuesta inmune innata está principalmente asociada con células. Entonces aquí tenemos las células fagocíticas, que son los monocitos y los macrófagos, las células dendríticas. Miren que por aquí están los neutrófilos, que son nuestra primera línea de defensa contra los microorganismos. Y después está la respuesta inmune adaptativa, que va a activarse a partir de esta respuesta inmune innata. Y como les decía, la respuesta inmune innata también tiene el sistema del complemento, por ejemplo, como una forma de defensa contra todos los microorganismos o respuesta inmune. Los fagocitos. Profe, ahorita, Señor. qué pena, profe. Una sustancia, no sé si era una sustancia, una molécula o qué,
pero como que hay una molécula, me parece que también es la lactoferrina que está presente y eso cómo hace para impedir el crecimiento bacteriano o qué, cómo. Eso es muy buena pregunta. Resulta que las bacterias también necesitan hierro. Ellos no tienen hemoglobina, pero hay algunas enzimas que son metaloproteínas que necesitan el hierro. Entonces resulta que se han hecho estudios bien interesantes donde se ha demostrado que una depresión del hierro hace que las bacterias no puedan tener su proceso normal de crecimiento y de división, y eso hace pues que el sistema inmune lo pueda, digamos, eliminar más fácilmente. Por esa razón es que la lactoferrina y las proteínas similares, por ejemplo, hay en saliva para tratar de capturar el hierro y para que las bacterias que tenemos en diferentes zonas donde hay muchas bacterias, esas bacterias no se nos vayan a multiplicar demasiado y a generar enfermedad, o si nos entra una bacteria patógena, entonces le quitan el hierro de tal manera que no pueda hacer ese proceso de patogénesis. Pero sí, el hierro está directamente relacionado con mayor patogénesis en algunas bacterias patógenas, y por eso el cuerpo hace una depresión de hierro en los casos donde hay infección, de tal manera que la bacteria no tenga lo necesario para poderlo producir. Obviamente las bacterias son muy inteligentes y entonces pues ellas tienen otros mecanismos también para capturar hierro y tienen otros mecanismos para evadir el sistema inmune. Pero esa es una forma de defensa frente a las bacterias. Bueno, no me voy a detener en las células porque eso lo van a ver con el doctor Arredondo, pero simplemente pues para mostrarles las células del sistema inmune innato, los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos. Son células, estas dos son de larga vida y esta pues es de una vida mucho más corta. Los linfocitos T también son de larga vida, eso depende si son TH1, si son TH2 o si son linfocitos B. Los linfocitos B son los que más tienen una vida media larga porque son las que producen anticuerpos y algunas que pueden quedar como células de memoria en los ganglios linfáticos, para que cuando vuelvan las infecciones, digamos, la célula ya tenga el anticuerpo y no se genere la enfermedad. Bueno, esto también ya lo hemos hablado también, recordarles, esto es importante, digamos, en el sentido que esto es básico. Si usted va a hacer un cuadro hemático, pues tiene que tomarlo en un tubo conecta. Si usted va a hacer una prueba de coagulación, tiene que tomarla con citrato. Si usted va a tomar sangre para pruebas, digamos, básicas como glicemia, colesterol, triglicéridas, hormonas, entonces necesita tubos con aditivo o sin aditivo, pero que no permitan la coagulación de la sangre. Entonces, estos permiten la coagulación de la sangre y sirve para la química, nosotros lo que llamamos química sanguínea, y aquí cuando hablan de serología, son todos los anticuerpos que uno puede hacer y también para hormonas. Y este ECTA es para hematología y este citrato para coagulación, y esta heparina se utiliza solo en casos especiales para algunas hormonas, como la paratormona y otras hormonas por allí que necesitan heparina. Aquí son extendidos de sangre donde se ven diferentes células. Esto es un neutrófilo. Estos son linfocitos. Miren, tan bonitos. Estos son monocitos. Estos son neutrófilos. Este es un neutrófilo. Este es otro neutrófilo. Este es un monocito. Miren este monocito lleno como de aire por dentro. Estos son vacuolas, y esto quiere decir que este macrófago está fagocitando algo. Aquí tenemos un eosinófilo. Esto es un error, esto es un eosinófilo, discúlpenme, esto no es un preeritroblasto. Y este es un linfocito. Me voy a cambiar esto. Recordarles también que hay una prueba que se llama el extendido de sangre periférica. ¿Cómo se hace un extendido de sangre? Poniendo una gotica de sangre en una lámina portaobjetos
se hace un ángulo de 45 grados aproximadamente, eso no lo medimos exacto, y después de una se hace el extendido. El extendido debe quedar con 3 partes. La cola, que es la parte más delgada, donde nosotros vamos a ver la morfología de las células. El cuerpo, que es un lugar donde tenemos una concentración, está más concentrada la sangre, pero no tan concentrada como en la cabeza, donde hacemos los recuentos de las células. Y la cabeza, que es el sitio inicial, digamos, del extendido. Entonces, nosotros donde contamos las células, principalmente en el cuerpo, y en la cola miramos la morfología, tanto de las células como de los glóbulos rojos. Esta flechita que ustedes ven aquí es cómo se ha ido, madurando, digámoslo así, la tecnología para hacer el recuento de las células. Entonces, por ahí en el siglo XIX se empezaron los conteos manuales de las células directamente de la sangre. En 1952, el señor Coulter inventa el principio Coulter, que ya lo vamos a ver. Por ahí en el 53 ya se empieza a trabajar y a hacer dispersión óptica. En 1960 aparece el principio de... se me olvidó. El principio de... ¿Cómo se llama? De hidro... Bueno, ahorita les acuerdo, me acuerdo del principio, que es el principio hidrodinámico, ya me acordé. El principio hidrodinámico de los analizadores, y por aquí ya en los años 80, 90, pues entonces aparecen la unión del principio Coulter con los principios hidrodinámicos y de dispersión para dar los equipos modernos que hoy tenemos, pues que son muy buenos, tienen una alta capacidad. A esta diapositiva, por favor, si sáquenle copia. Yo les mandé un artículo sobre cuadro hemático, ¿no? No, señor. Bueno, les voy a mandar un artículo que habla de todos los hemogramas. Generalmente no hay casi bibliografía al respecto, pero ese artículo es muy bueno. Habla de todos los hemogramas, los principios, los fundamentos, pero esto sí le deben tomar una fotico, o si no lo buscan, porque si es cierto que con la reforma de salud pasa y vamos a volver a la atención primaria en salud, en muchos casos, en un lugar donde no haya laboratorio, en un lugar donde no haya cómo hacer un cuadro hemático, yo podría, a partir de un hematocrito, por ejemplo, saber el estado de anemia de un paciente. Esto que ustedes ven aquí son los índices eritrocitarios de Winthrop. Winthrop fue un investigador del siglo XX, a principios y mediados del siglo XX, que trabajó en hematología y fue el que se inventó todos estos índices que son los que nos permiten que ustedes y yo podamos hacer un análisis de una anemia. Entonces, los equipos automatizados de hoy en día pues hacen un recuento de Matías, ¿cierto? En millones. La hemoglobina, ya les mostré cómo los equipos ahora hacen la hemoglobina, pero si usted tiene un hematocrito, usted ese hematocrito lo puede dividir en 3 y puede tener un valor aproximado de la hemoglobina. Entonces, mira lo que dice aquí, el hematocrito lo multiplico por 3 y eso sería, perdón, lo divido por 3 y ese sería más o menos el valor de la hemoglobina. Si usted tiene hemoglobina, lo multiplica por 3 y ese sería más o menos el valor del hematocrito. El volumen corpuscular medio, entonces es el hematocrito por 1000 dividido la cantidad de glóbulos rojos. Este volumen de corpuscular medio lo podemos sacar, los equipos lo sacan,
de forma directa, o lo pueden sacar así a través de esta fórmula. Entonces, mire que si yo tengo el recuento de Matías, la hemoglobina y el hematocrito, a partir de estos tres, puedo sacar de aquí para abajo todo lo demás. Con excepción de del RDW o el ADE, porque este sí es un dato estadístico. Es la desviación estándar del tamaño de los glóbulos rojos. Y los reticulocitos, obviamente, esos sí tienen que salir, como yo les decía, lo que yo les decía que se hace es un recuento manual. Los equipos lo pueden sacar si tienen los hemogramas tipo 6, los equipos tipo 6 pueden hacer un recuento directo de los reticulocitos, pero igual ustedes lo tienen que pedir. Y aquí está más o menos como la interpretación para qué sirve cada uno de estos índices. Profe, se pueden sacar todos menos. Con hematíes, hemoglobina, hematocrito, saca volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. El AD y el RDW, ese sí no se puede sacar, ahí sí necesitamos estadística, porque eso lo saca el equipo. Cuando cada vez que pasa un glóbulo rojo y le mira el tamaño, entonces él puede sacar la desviación estándar de esa variación de tamaños. Y los reticulocitos pues tampoco se pueden hacer porque eso sí tiene que pedirse aparte. Usted los puede hacer manual o en un equipo tipo 6 los podría hacer, pero pues hay que pedirlos. Y estos de acá hasta acá son los índices de Winthrop. Y miren que todos se pueden sacar manual. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio es el hematocrito por 1000 y se divide en la cantidad de glóbulos rojos. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la hemoglobina dividido los eritrocitos por 10. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la hemoglobina sobre el hematocrito por 10. Entonces, miren que a partir de estos tres datos se pueden sacar estos datos de forma matemática. Y aquí está la interpretación. Con el volumen corpuscular medio usted puede determinar si hay microcitosis o macrocitosis. Con la hemoglobina corpuscular media usted puede decir si hay hipocromía o hay hipercromía. Hipocromía quiere decir que hay poquita hemoglobina en cada glóbulo rojo y hipercromía es que hay mucha hemoglobina por cada glóbulo rojo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a decir la concentración de hemoglobina en el total de los glóbulos rojos que hay. Estos dos parámetros nos hablan de la hipocromía y de la hipercromía. Estos dos, la concentración de hemoglobina corpuscular media, y la hemoglobina corpuscular media. Es importante aprendernos esos valores. Pues de pronto los valores, ¿de qué me está hablando? ¿Valores de qué? Tanto digamos que como las fórmulas que hay, como los valores que aparecen ahí al lado. Por desgracia, sí. No, eso tampoco es difícil. Mire que este es con hematocrito, este es con hemoglobina y este también es con hemoglobina, ¿no? Esto es fácil. Pero sí, digamos que para la vida ustedes los van a tener que aprender. Entonces lo que pueden hacer es que a esto le toman una fotico, le ponen lo cubren con un papelito de eso para que no se dañe y lo mantienen en el bolsillito, porque si algún día les toca salir a un sitio donde no tienen cómo hacer un hemograma automatizado, pues ustedes pueden defenderse con estos datos. Si ustedes tienen un equipo automatizado, no tienen problema porque el equipo saca todo. Aquí es lo mismo. ¿Cómo se saca la concentración de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media? Y aquí están más o menos los valores de referencia. Por eso les tengo que mandar el artículo, porque ahí está todo eso, lo pueden leer de ahí directamente. Bueno, hemogramas. En este momento hay hasta de sexta generación, de la primera generación a la sexta generación. El hemograma de primera generación era el que hacíamos nosotros hace algunos años, donde todos los parámetros eran manuales. Yo contaba los glóbulos rojos, hacía el hematocrito manual, hacía la hemoglobina, la leía en el espectrofotómetro, contaba las plaquetas manuales
y de ahí salía un cuadro hemático. Los hemogramas de segunda generación fueron unos equipos que llegaron por ahí en la década del 80, que eran semiautomatizados. Yo tenía que hacer las diluciones en tubos y yo lo metía para que el equipo hiciera las lecturas. Esos fueron los equipos de segunda generación. Los equipos de tercera generación ya son equipos que usted simplemente le pone la muestra, o sea, la sangre directamente, él hace todas las diluciones y me saca 18 parámetros. Pero aquí no hay dispersogramas. Los equipos de cuarta generación tienen dispersogramas, ya lo vamos a ver, y los equipos de quinta y sexta generación, además de dispersogramas, tienen el principio hidrodinámico. Este cuadrito lo tienen en el artículo. ¿Qué parámetros hay en el hemograma tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6? Estos dos, el tipo 4 y el tipo 5, miren que tienen los mismos parámetros, sino que este tipo 5 ya tiene el principio hidrodinámico, o sea que este es mucho más sensible que este. Y el tipo 6, pues miren todos estos parámetros que tienen, que son nuevas mediciones, como por ejemplo la hemoglobina reticulocitaria, fracción de reticulocitos inmaduros, recuento de reticulocitos, lo que yo les decía a ustedes, pero pues esto realmente en la práctica y en los cuadros hemáticos normales, pues a ustedes no les va a llegar esa información, pues porque ninguna EPS los paga. Y eso sería ya como para hospitales muy específicos y hospitales, por ejemplo, que trabajan con anemias o que trabajan con cáncer o en estudios hematológicos donde pueden tener este tipo de equipos. Profe, o sea, normalmente usamos el tipo 4, o sea, la cuarta generación. ¿Perdón? Normalmente usamos el de cuarta generación. El equipo de cuarta generación es un equipo que es el que más está distribuido en casi todos los hospitales, que tiene todos estos parámetros. Lo que pasa es que no tienen un principio hidrodinámico. El principio hidrodinámico lo que hace es que eso se los muestro aquí más adelantico, es permitir que las células a través de un microcapilar pasen como en fila india. Eso sí dice que fila india. Bueno, en fila mejor, quitémosle lo india. En fila, y eso hace de que los recuentos sean mucho más exactos. Bueno, esto ya lo Vale. dije. Entonces, mira, aquí está. Sí, señora. ¿Cuál era el más sensible? El más sensible es el tipo 5 porque tiene sistema hidrodinámico. Mira acá. Gracias. Aunque todos tienen sistemas ópticos. Y este tipo 6, pues ya utiliza anticuerpos monoclonales y otro tipo de técnicas. Bueno, ¿por qué un equipo puede leer una célula? Ese es el secreto del sabor. ¿Por qué un equipo me puede contar células? Por estas características que tienen las células. Son malas conductoras de la electricidad, poseen diferentes tamaños, o sea que un linfocito tiene un tamaño diferente a un monocito y un neutrófilo tiene un tamaño diferente al linfocito y al monocito, y un neutrófilo puede ser un poquitico más pequeño que el eosinófilo o que el basófilo, porque cada célula tiene una densidad caracterizable diferente. Quiere decir que como cada célula tiene unos gránulos más grandes o más pequeños, entonces eso permite que se pueda caracterizar, porque cada célula refracta la luz con una intensidad diferente y en un ángulo diferente. Si yo le incido un rayo de luz a una célula, un eosinófilo que tiene los gránulos más grandes me va a difractar la luz hacia un lado, un neutrófilo que tiene los gránulos más chiquitos hacia el otro, un basófilo que tiene unos gránulos más grandes también a otro lado, un linfocito que es más pequeño, y así sucesivamente. Por difracción de luz yo podría identificar el tipo de célula. Y poseen composición química diferente, con su relación núcleo-citoplasma diferente. Entonces, gracias a estas características de la célula, el equipo puede leer. Esto que ustedes ven aquí es una cámara de Neubauer. Esto, vea, esto es una cámara de Neubauer. En estas cámaras de Neubauer nosotros teníamos que hacer los recuentos del hemograma tipo 1. En el 1, el 3, el 9 y el 7 contábamos leucocitos
En el 5 contábamos glóbulos rojos y en el 1, el 3, el 9 y el 7 se contaban también plaquetas. Las plaquetas también las contábamos en el... Todo se hacía al ojímetro, todo se hacía con el microscopio, era muy demorado. Un cuadro hemático por paciente se nos podía demorar entre 15 y 20 minutos. Ahora un cuadro hemático en un equipo lo lee en 2 minutos y saca más parámetros. Entonces aquí están las cámaras de Neubauer, todavía las utilizamos para cosas muy específicas, por ejemplo, para confirmar un recuento de plaquetas, pero pues ya casi no se utiliza. Y los equipos, como fueron teniendo mayor cantidad de tecnología, la primera que apareció fue el principio Coulter, que dio la impedancia. Después apareció el sistema óptico, que con la impedancia del sistema óptico mejoraron los equipos, y ya después aparecen las fluorescencias y las inmunohistoquímicas. Esto pues ya lo habíamos dicho. Eso se debe a que las células son malas conductoras de la electricidad, tienen relación núcleo-citoplasma diferente, tienen granulaciones diferentes, etcétera, etcétera. Este es el principio Coulter. Esto es un electrodo. Ustedes ven que aquí hay un polo positivo y un polo negativo. Y ustedes ven que aquí hay una ranurita. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo coge la sangre, la diluye y la pone en este medio. Y después hace un vacío. Entonces las células van a pasar por esta ranura. Cada vez que la célula esté aquí, si es más grande o más pequeña, va a interrumpir la electricidad. O sea, va a ser un corto. Y cada vez que hace ese corto, él va contando. Y si la célula es más grande, el corto es más grande. Y si la célula es más pequeña, el corto es más pequeño. Entonces, cada vez que pase una célula, él hace un pico. Y así va contando una por una. Y al final hace una representación gráfica y a esto lo llamamos histograma. Esta representación gráfica se parece a una campana de Gauss, donde en la mitad está la media y hacia los lados está la dispersión de las células, en este caso del tamaño de la célula. Esto se llama el principio Coulter. Por eso es que un equipo de tercera y de cuarta generación puede contar las células. Aquí es más o menos lo mismo, lo que yo les decía. Si la célula es más grande, va a haber una interrupción de la electricidad mayor y hace un pico mayor, entonces él sabe, esta célula es más grande, y si la célula es más pequeña, hace una interrupción de la energía menor, entonces sabe, esta es más pequeña. Entonces puede ubicar las células por tamaño y las puede contar. Después aparece el sistema óptico. Entonces la célula, como tiene una relación núcleo-citoplasma diferente, como tiene un tamaño diferente, como tiene un citoplasma con diferentes cosas, al incidir un rayo de luz, hace que se disperse la luz de forma diferente y de acuerdo a eso también no solo cuenta, sino que identifica específicamente la célula. Esto es más o menos lo que pasa. Ahí está la célula, un rayo de luz, y de acuerdo a la composición de la célula, dispersa en diferentes ángulos y con eso ya se sabe si es un linfocito, un monocito, una plaqueta, un neutrófilo. Eso es lo que hacen los equipos con dispersión de luz. Entonces aquí estamos representando lo mismo. Llega el rayo de luz y de acuerdo a la relación núcleo-citoplasma y a los gránulos que tengan, entonces los ángulos de dispersión son diferentes y por eso el equipo puede saber qué tipo de célula es. Y el sistema de flujo, que era el sistema hidrodinámico, que era el que le decía que ya están en los equipos 5 y 6, lo que hacen es que las células ya no pasen en montón, sino que vayan pasando una por una. O sea que esto, porque ¿cuál es el problema aquí de esta impedancia? Si aquí pasan 3 células, el equipo la cuenta como una,
porque puede haber una aglomeración de células, ¿cierto? En cambio aquí, con el principio de hidrodinamia, ya eso no va a ocurrir. Entonces aquí en estos equipos pues va a haber mucha mayor sensibilidad en las pruebas. Y ya en los equipos 6 que utilizan fluorescencia, entonces estos equipos tienen unos detectores de la fluorescencia. Entonces, claro, la fluorescencia le da mucha mayor sensibilidad, pero vuelvo y les digo, esos equipos tipo 6 generalmente se encuentran en instituciones de salud muy específicas. Doctor, qué pena. Sí, Es señor. que le queríamos pedir el favor, que es que tenemos clase en 2 minutos con el doctor Murillo, era para ver si al menos si nos dejaba ya ir, pues, como ir al baño y descansar ahí un minutico. Bueno, muchachos, listo. Yo les mando el artículo, por favor, me lo leen y ahí pueden leer. Y si tienen dudas, dentro de 20 días, porque yo creo que dentro de 8 días le toca con el doctor Arredondo, entonces me preguntan. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, ¿cómo se llamaba esta presentación? O sea, lo que estábamos viendo. Estos son los hemogramas, los diferentes tipos de hemograma. Ya, gracias. Yo le mando entonces el artículo para que ustedes por favor lo lean y si hay dudas entonces me preguntan. Listo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y ahora con el doctor Murillo les toca también virtual. Sí, ya en un minuto. Bueno, listo. Chao. Chao.